Bienvenidos a Víctor Vic, amigos, bienvenidos a un nuevo top de curiosidades. En este nuevo top curioso vamos a ver 5 cosas súper conocidas que se inventaron de chiripa. Actualmente las empresas invierten millones y millones en investigación queriendo patentar el invento que les haga súper millonarios. Pero los inventos que más éxito han tenido han surgido de casualidad. Pues vamos a empezar con nuestro top de inventos de chiripa. En este caso el número 1 es la Coca-Cola. La bebida más popular de la historia se descubrió accidentalmente en 1885. El responsable de este exitoso accidente fue John Pemberton, un farmacéutico estadounidense. Todo comenzó en el año 1880. John Pemberton vendía un jarabe hecho de vino y hoja de coca, bajo el nombre de vino francés de coca de Pemberton. Este jarabe se utilizaba como remedio para los dolores de cabeza. En 1885 la ciudad de Atlanta prohibió la venta de alcohol. Llegó la ley seca. Así que John Pemberton tuvo que ingeniárselas para poder seguir vendiendo su jarabe. Lo que hizo fue cambiar el vino por agua carbonatada. El resultado fue una gaseosa perfecta, un tónico llamado Coca-Cola. Actualmente la receta de Pemberton ha cambiado un poquito, ya que no se utiliza hojas de coca, sino que lo han cambiado por cafeína. Aún así, Coca-Cola mantiene la versión oficial de su receta bajo llave en una cámara de seguridad en la ciudad de Atlanta. Y tan solo 2 empleados conocen la combinación para poder acceder a esa receta. Pasamos a nuestro invento por casualidad número 2, en este caso sería el horno microondas. En el año 1945, Percy Spencer estaba trabajando con un generador de frecuencias. Mientras que lo hacía, llevaba en su bolsillo una chocolatina. En el momento en el que paró de trabajar, para comerse su chocolatina, se dio cuenta de que estaba totalmente derretida. Mientras Percy Spencer se comía su chocolatina derretida, pensó que el generador de frecuencias lo había provocado, así que decidió volver a repetir el experimento. Esta vez lo hizo con un huevo y con un poquito de maíz. ¿Y qué fue lo que consiguió? Pues las increíbles palomitas de maíz. Acababa de descubrir el microondas. En ese mismo año, Percy Spencer empezó a comercializar los primeros hornos microondas. El problema es que eran enormes, medían 1,60 de altura y pesaban 80 kilos de peso. Así que solamente unos pocos restaurantes le adquirieron alguna unidad. En los años 70, nuestro querido ingeniero Spencer decidió adaptar el tamaño a las cocinas que había en las casas. Esto fue el inicio de una revolución a la hora de cocinar. Hoy en día hay más de 200 millones de microondas repartidos por el mundo. Se forró. Vamos a por nuestro invento de chiripa número 3. En esta ocasión es el marcapasos. Más que por accidente, este fue un descubrimiento por error. En los años 50, Wilson Greatbatch estaba intentando construir un oscilador para grabar los sonidos que emitía el corazón. Por error, mientras que lo construía, Greatbatch quitó una de las resistencias de las cajas y armó todo incorrectamente. Y después de armar todo el dispositivo incorrectamente, notó que no grababa los sonidos del corazón, sino que emitía un pulso rítmico de manera eléctrica. Esto fue lo que permitió la creación del marcapasos. El primero de los prototipos tan solo duró 3 horas puesto, ya que el problema que tenían era que la batería se agotaba enseguida. Poco a poco Wilson Greatbatch fue mejorando el diseño del marcapasos e incluso llegó a inventar la celda de yoduro de litio, poniendo fin al problema de la batería. En la actualidad este inconveniente está más que superado, ya que los marcapasos duran entre 5 y 10 años. Y nuestro invento por casualidad número 4 es la penicilina. En la mañana del 28 de septiembre de 1928, el gran Alexander Fleming, desordenado y olvidadizo, cambió la medicina moderna y salvó millones de vidas por casualidad. Ese mismo día, el señor Fleming estaba trabajando con unas placas de Petri llenas de bacterias y cuando salió a dar un paseo se dio cuenta de que tenía que viajar a otro sitio. Así que cogió su billete de tren y se marchó, olvidando completamente que tenía las bacterias puestas en las placas. Cuando volvió a su casa, en el laboratorio, descubrió que las placas estaban llenas de moho y por curiosidad decidió mirarlas en el microscopio. Descubrió que el moho había matado a las bacterias. Este moho estaba compuesto de hongos llamados penicillinum, lo que dio lugar al nombre de la penicilina, que a partir ya de los años 40 empezó a utilizarse en todos los hospitales del Reino Unido. Hasta esa época cualquiera podía morir por la infección que te producía un simple arañazo. Gracias al desorden y a los olvidos de Fleming, hoy en día eso está más que solucionado. Y nuestro último invento de chiripa, el número 5, es el velcro. El velcro fue inventado por un ingeniero suizo llamado Georges de Mestral
y se le ocurrió un día que salió de caza con su perro y al volver se dio cuenta de que estaban llenos de flores de bardana. Cuando intentó despegarse todas esas molestas bolitas, se dio cuenta de que eran súper difíciles de quitar, así que lo que hizo fue revisarlas en el microscopio para ver de qué estaban hechas. A través de los aumentos de su microscopio se dio cuenta que los pinchos no acababan en punta, sino que acababan en una especie de garfio, lo que hacía que se pudiesen enganchar con extrema facilidad a la ropa y al pelo de su perro. En ese momento se dio cuenta de su descubrimiento y pensó que podría crear dos tiras con diferentes materiales, una con unos ganchitos de nylon y otra imitando al pelo de su perro, que haciéndolas un poquito de presión se juntaran y no se pudieran despegar. Finalmente patentó su invento en 1955, siendo tal su éxito que al poco tiempo ya se estaban fabricando más de 60.000 kilómetros de velcro. Pues hasta aquí el Top Curioso de hoy, espero que os haya gustado, que me dejéis un like súper grande, que os suscribáis si no lo habéis hecho, que activéis la campanita, así la semana que viene también os avisará cuando suba vídeo. Y nada más, nos vemos la semana que viene en un nuevo Top Sorprendente. Chao, chao.